Vamos a 1 de Corintios capítulo 12, seguimos en la serie Corrigiendo a los Corintios. Entramos al tema 18, que son los dones espirituales parte 3. Ya vimos parte 1, parte 2 y parte 3 dentro de esta serie. Es el tema 18. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante. Y vamos a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ya hemos estado puntualizando, nos quedamos quizá un poquito en el capítulo 12, hablando acerca de los dones espirituales en esta serie que estamos llevando ya creo que desde marzo, algo así, febrero o marzo. Todavía faltan quizá otros 4 temas más. Si es que no nos detenemos un poquito en el capítulo 13 a hablar del amor, cuando dice: es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, y ver cada virtud. Y si nos estacionamos un poquito ahí, ¿verdad? Quizá nos llevaríamos todo el año, pero vamos a ver qué dice el Señor. Amén. Ya hemos estado puntualizando, hermano, que el apóstol Pablo está enfatizando en estos textos, o más bien en todas las correcciones que él ha estado dando a la iglesia de Corintios, la unidad de la iglesia. Porque uno de los principales problemas que tenía la iglesia de Corintios eran las divisiones. Y en base a esa unidad, el apóstol Pablo le deja saber, en este caso aquí, en el capítulo 12, de las capacidades, de los dones que Dios da a la iglesia, son para provecho, y la palabra provecho tiene que ver con edificar. Recordemos que los corintios tenían muchos excesos y tenían mucho abuso en cuanto a los dones, y se dividían entre ellos. Es por eso que en el capítulo 12, en muchos textos usted va a ver siempre la palabra según el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, a cada uno en particular como Él quiere, son un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados. O sea, está enfatizando la unidad, la importancia de la unidad en la iglesia, ya que expone que el Espíritu Santo reparte capacidades a cada uno de nosotros, reparte dones espirituales, pero con el propósito de que nos edifiquemos y la iglesia esté unida. Comparándola con un cuerpo, el apóstol Pablo compara la iglesia como un cuerpo, y sabemos que el cuerpo humano tiene diferentes miembros con diferentes capacidades, habilidades. Sin embargo, a pesar de que un cuerpo, el cuerpo suyo, el cuerpo mío, tiene diferentes miembros, y esos miembros tienen diferentes capacidades y habilidades, se necesitan unos a otros para que el cuerpo pueda funcionar bien, en este caso el cuerpo de nosotros. Por ejemplo, los ojos
no tienen la capacidad de lo que hacen los oídos, ¿verdad? Los oídos no tienen la capacidad de lo que hacen los pies. Los pies no tienen la capacidad de lo que hace la boca. Por lo tanto, se necesitan unos a otros para que el cuerpo funcione. Cuando una parte de nuestro cuerpo se duele todo el cuerpo. Cuando uno tiene un dolor, por ejemplo, en el pie, todo el cuerpo no duerme. Cuando uno está acostado, digamos que va uno a dormir y de repente le duele a uno el pie, no le dice a la mano, pues ahí yo te veo mañana, ¿verdad? Yo voy a dormir. O no le dice el ojo al pie, pues ahí nos vemos, yo voy a dormir ahí, a ver, tú te vas a desvelar, yo me duermo. No, todo el cuerpo resiente y todo el cuerpo pasa en vela y todo el cuerpo siente dolor por un miembro del cuerpo. Como dicen por ahí, anoche no pude dormir porque me dolió la muela, me dolió un pie. Y todo el cuerpo se resiente, y esa es la forma como Pablo lo está exponiendo. Para eso, en el capítulo 13, que más adelante lo vamos a ver, se necesita algo tan importante en la iglesia, que es el amor. Entonces el apóstol Pablo compara, hermano, a la iglesia como un cuerpo, y el cuerpo tiene diferentes miembros con diferentes capacidades, habilidades, que todos se duelen cuando alguna parte del cuerpo se daña. Y es por eso que se necesitan los unos a los otros. Por lo tanto, debe de estar unido el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo enfatiza constantemente en estos textos que el que hace todas las cosas es el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Ya vimos el don de sabiduría. Dice que Él le reparte a unos el don de sabiduría. Ya vimos el don de ciencia, ya vimos el don de fe, el don de sanidades, que también está ligado un poco al don de milagros, ya lo vimos, y que Él es el que reparte el mismo Espíritu. Y lo que sigue, o en donde nos quedamos, en el verso 10 dice, y al otro el hacer milagros, y al otro profecía, y al otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. El que sigue es el don de profecía, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, porque es un poquito más amplio, y el día de hoy vamos a ver el don de discernimiento de espíritus. Es el que vamos a estudiar el día de hoy, que es muy importante en la iglesia. Muy importante en la iglesia. Todos son importantes, ¿verdad? Pero este tiene algo en particular, el don de discernimiento de espíritus. Desde el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, hermano, como en el Nuevo Testamento, vemos la importancia del discernimiento. Vemos la importancia del discernimiento en nuestras vidas. Es importante que en un cristiano se desarrolle el discernimiento, cosa que los corintios, hermanos, no podían entender. Ya no discernían ellos lo que estaban haciendo en la cena del Señor, en los litigios que tenían entre ellos, en las divisiones, en los pleitos. Ya no estaban discerniendo tanto eso como algunas malas doctrinas. Por lo tanto, la iglesia había caído en un caos por la falta de ese discernimiento que estaba atravesando la iglesia de los corintios. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos la importancia del discernimiento en la vida de nosotros. En Levítico, por ejemplo, se ordenaba a los sacerdotes que ministraban que tenían que tener discernimiento. Levítico 19 dice, tú y tus hijos contigo, le está hablando a Aarón, le dice, tú Aarón y tus hijos contigo, o sea, también a él. No beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones.
para poder, dice, discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. En Ezequiel también el Señor habla acerca de esto, en Ezequiel 44:23, cuando dice, le está hablando a los pastores, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Mira el llamado del pastor, ¿verdad? Cuando predica la palabra, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Primera de Corintios, ya hemos tocado ese capítulo 2:14, cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el discernimiento o el don de discernimiento es algo que como cristianos debemos de pedir que se desarrolle en nuestras vidas. ¿Qué es el discernimiento o qué es el don de discernimiento de espíritus? La palabra discernimiento es una palabra griega que es diacrino, que significa oponerse, significa diferenciar, significa hacer una distinción, examinar, juzgar con justo juicio, separar lo bueno de lo malo, hacer una notable diferencia. Eso es lo que significa la palabra discernimiento. Es como cuando usted va a la tienda, vamos a ponerle la Naya, y usted empieza a agarrar una fruta y usted está examinando, ¿verdad? Está examinando cuál está buena y cuál no. No va a agarrar cualquier cosa, o no se va a comer cualquier cosa, ¿verdad que no? Entonces la palabra discernimiento significa oponerse, diferenciar, hacer una distinción clara, examinar, poner atención, juzgar con justo juicio, separar lo bueno de lo malo o hacer una notable diferencia. Ahora se entiende que se entiende que por los problemas doctrinales, por las divisiones, por los problemas matrimoniales y por el mal uso de los mismos dones, por el problema de los excesos que tenían los corintios, ya no discernían lo que estaban haciendo ellos, ya no discernían lo que estaban haciendo. Ya no separaban de lo bueno y lo malo en la forma de cómo estaban llevando su cristianismo. Recordemos cómo se andaban demandando. ¿Recuerda el tema de los litigios entre ellos? Ya no estaban discerniendo ellos. Por eso es importante el discernimiento. Entonces el discernimiento, hermano, es necesario para diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Ahora, desde que tuvimos el nuevo nacimiento, la palabra del Señor, hermano, nos enseña que todos los cristianos que han nacido de nuevo tienen que crecer espiritualmente. Somos llamados a crecer. Somos llamados a crecer. Pero al crecer espiritualmente, una de las cosas que el cristiano progresivamente va adquiriendo conforme vaya teniendo el conocimiento de la palabra de Dios es el discernimiento. O sea, tú naciste de nuevo, empiezas a crecer espiritualmente y empiezas también, o se empieza a desarrollar en tu vida el discernimiento conforme van pasando los años. Es decir, tuviste el nuevo nacimiento, vas creciendo espiritualmente y en tu vida se va desarrollando el discernimiento y empiezas a aprender, hermano, a diferenciar entre lo santo y lo profano. Empiezas a aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Empiezas a aprender a diferenciar entre lo que me edifica
y lo que no me edifica. O sea, vas creciendo y empiezas tú a notar eso, empiezas a diferenciar. Por ejemplo, empiezas a diferenciar conversaciones que no te edifican. No, esto no me edifica. Reuniones con personas que no aportan nada a tu vida espiritual y te empiezas a dar cuenta, esto no, esto no está bien, esto no me edifica. O sea, se está desarrollando en tu vida el discernimiento. Ahora, todos en cierta manera, hermano, tenemos un cierto discernimiento, todos, porque el Espíritu Santo lo va desarrollando. Porque como dije anteriormente, desde que tuvimos el nuevo nacimiento empezamos a diferenciar, empezamos a hacer una distinción, empezamos a examinar, empezamos a ver entre lo bueno y lo malo, empezamos a examinar entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Empezamos a examinar entre lo que hacíamos antes de conocer a Cristo y ahora cómo debo de comportarme como un nacido de nuevo. El discernimiento comienza cuando alguien tiene el nuevo nacimiento y esta persona comienza a distinguir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y el apóstol Pablo lo expone en 1 Corintios 10:23. El hermano William tocó ese tema, el de los excesos, cuando él dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, él sabía que aunque tenía lucha en su carne como nosotros, no iba a dejarse dominar, controlar por los excesos. Ese es el tema que puso nuestro hermano. Mas, sin embargo, es un llamado también a no dejarnos dominar también por el enojo, la impaciencia. Bueno, ¿a cuántos en esta semana les dominó el enojo? ¿A cuántos en esta semana lo dominó la impaciencia? ¿A cuántos en esta semana lo dominó la gritería? No me dejaré dominar. Pero bueno, ese no es el tema, Ahora, aunque en todos hay un cierto discernimiento, en todos los que estamos aquí tenemos un cierto discernimiento. Aunque en todos hay un cierto discernimiento, no en todos se desarrolla este don a mayor escala. Porque es un don que el Espíritu Santo reparte. Todos tenemos un cierto discernimiento, pero no en todos se desarrolla a mayor escala. Y es de suma importancia que para que crezcamos en discernimiento, conozcamos la Biblia. Difícilmente el cristiano crecerá en discernimiento si no conoce las Escrituras. La mayor parte de los cristianos que no conocen las Escrituras, en su falta de discernimiento, se dejan llevar por el yo siento. Yo siento. Y se dejan llevar por eso. Por falta de conocimiento muchas veces de las Escrituras. Hermano, en las Escrituras tenemos respuesta para todo. Para todo. Escudriñad las Escrituras. Dijo el Señor Jesús. Pero entendemos que el cristiano sufre de la pereza para leer, para escudriñar. Y es por eso que no se desarrolla, aunque tiene un cierto discernimiento, no se desarrolla a más escala como tendría que ser. Entonces, ¿qué significa discernimiento? Hacer una distinción, diferenciar claramente entre lo bueno y lo malo, examinar, oponerse. Pero, hermano, hacer una distinción ¿a qué? Diferenciar ¿qué?
¿O cómo opera este don en la vida de alguien, o esta capacidad en la vida de alguien? El don de discernimiento, hermano, opera en la vida de un cristiano cuando el Espíritu Santo, lógicamente, conoce las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo le muestra a este cristiano qué hay detrás de, por ejemplo, una enseñanza. ¿Sí me expliqué, hermano? El don de discernimiento opera en la vida de un cristiano cuando el Espíritu Santo le muestra a esta persona o este cristiano que hay detrás de, por ejemplo, una enseñanza. Este cristiano discierne qué tipo de manifestaciones se dan en una congregación, si son de Dios o no son de Dios. Discierne cosas que se hacen o prácticas en una congregación, si son de Dios o no son de Dios. Discierne conceptos antibíblicos o errado de alguien que pueda tener. Discierne mensajes de profecía, si ese mensaje es de Dios o está hablando la persona por hablar. Discierne qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Discierne qué festividades en el mundo son satánicas, que es la mayoría, ¿verdad? Que vienen del mundo. Es decir, este don, aunque está presente en algunos hermanos, este don en ocasiones trae mucha controversia con los demás. Ahora, la palabra del Señor dice que este don, como los demás dones, el de sanidad, el de milagros, el de ciencia, el de sabiduría, son para edificación, son para provecho. Sin embargo, el don de discernimiento de espíritus, cuando el Espíritu Santo opera en alguien de la congregación, en vez de que la iglesia comprenda que es para edificación, en ocasiones, hermano, trae controversia. Trae controversia. Porque el Espíritu Santo le muestra que hay detrás de un mensaje, de una práctica, de conceptos antibíblicos. Cuando en esta persona en la que opera este don, y esta persona tiene la capacidad de discernir algo antibíblico, dice, eso no es bíblico, eso no concuerda con la Biblia, eso no es de Dios. Lo más lógico, hermano, que se ha rechazado. Pero tiene que ser, dice Pablo, como los demás dones, para edificación. Pero cuando en esta persona se desarrolla este don, o porque conoce las Escrituras, como que eso no concuerda con la palabra de Dios, como que esa práctica no encaja en la palabra de Dios, y al decirlo, causa, en vez de edificación, causa molestia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, el discernimiento de espíritus es distinguir cabalmente los mensajes. Es distinguir la verdad de la palabra contra engañosas doctrinas. Es saber distinguir lo que es genuino de Dios y lo que no es genuino de Dios. Saber distinguir qué hay detrás de ciertas personas o predicadores. Saber distinguir ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer también? Es saber también distinguir lo que me edifica y lo que no me edifica. Hace mucho tiempo yo visité una iglesia y alguien se puso a profetizar. Y empezó a profetizar, y empezó a profetizar, y empezó a profetizar. Y dije yo entre mí, eso no concuerda. Y estaba un predicador ahí haciendo una tipo liberación, Guillermo Maldonado. Y le dije a mi esposa, tú quédate aquí conmigo, no te muevas. Y luego me puse así. Y nada más se me quedaba viendo el predicador. Y luego la que profetizó. Dije, eso no concuerda con la Biblia. Y en cuanto yo dije entre mí, eso no concuerda, rápidamente me volteó a ver. Y estaba el predicador, pasen, y todos pasaron. Y le dije a mi esposa, tú y yo nos quedamos aquí.
porque eso que van a hacer es antibíblico. El apóstol Pablo, hermano, le deja saber que este don es muy importante, porque cuando este don no fluye, iglesias enteras se desvían con falsas doctrinas y métodos antibíblicos. Y es necesario que fluya en una congregación. ¿Por qué? Porque toda congregación, aún esta, hermano, toda congregación, aún esta, está expuesta a caer en errores doctrinales. Recuerden lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque Pablo sabía que Timoteo en cierto momento iba a estar rodeado de falsos maestros o predicadores que tienen conceptos antibíblicos muy errados. Hermano, hay gente que habla cosas muy raras. El apóstol Pablo le deja saber, hermano, que es muy importante y necesario que fluya el discernimiento en una congregación, porque toda congregación, incluyendo esta, está expuesta a caer en errores doctrinales. Usted necesita checar los mensajes que yo doy también, examinarlos. Yo también examino lo que predican. Toda congregación está expuesta, si no fluye este don, a caer en errores doctrinales y prácticas antibíblicas. Cuando el apóstol Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 3:1, son Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Ya les había predicado el evangelio. Esta palabra fascinó en el griego significa embrujó. ¿Quién nos embrujó para no obedecer a la verdad? Si el apóstol Pablo está sorprendido por el retroceso de los Gálatas, Pablo le deja saber a los Gálatas que el adversario, a través de los falsos predicadores, les han quitado la verdad. Y eso por la falta de discernimiento. ¿Quiénes eran estos falsos predicadores? Eran judíos observantes de la ley que querían judaizar a la iglesia. Querían que la iglesia guardara la ley, observara el sábado, las fiestas solemnes, tenían que comer kosher, que es comida de los judíos, y si no, no eran salvos. Es decir, para estos judaizantes el cumplir estas ordenanzas junto con el sacrificio de Cristo se complementaba la salvación, y eso es una herejía, porque la salvación es por gracia. Es por gracia, nosotros no hicimos nada para ser salvos, por el sacrificio de Cristo. Y el día de hoy, hermanos, se han levantado grupos queriendo judaizar a la iglesia y están arrastrando iglesias enteras. En Soleil arrastraron una iglesia entera. Que si tú no estás apercibido en la doctrina, hermano, y los empiezas a escuchar, te van a marear, te van a hacer el piojito y te van a marear. Que son los falsos judíos mesiánicos, que son los famosos las raíces hebreas. Están arrastrando mucha gente. Amén. Usted los va a ver en Facebook. Que ahora al pastor ya le dicen Roé. Que ahora el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Si no, estás diciendo, si dices Espíritu Santo, estás diciendo una herejía. Tienes que decir Ruach HaKodesh. Pero si la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. La mayor parte de las congregaciones de la iglesia primitiva hablaban griego y se predicaban griego. ¿De dónde sacan eso? Y empiezan que con Israel, que con el sábado, y te empiezan a meter en las fiestas solemnes, y que si no guardas eso, no se complementa tu salvación. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Pero ese es un tema de apologética.
que después podemos dar. Ahora, el apóstol Pablo le dice la importancia del discernimiento. La importancia, dice a otro, discernimiento de espíritus. Para que no nos engañen. Para que la iglesia no sea arrastrada. Lógicamente, en todos hay un discernimiento, pero en unos se desarrolla a mayor escala. Para prevenir a la iglesia del Señor y no caer en errores. El apóstol Juan, en una de sus cartas, también exhorta a la iglesia que conforme vayamos madurando, vayamos teniendo discernimiento. Mire, vamos a 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amén. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que son falsos? Se necesita el discernimiento. ¿Y cómo vas a crecer en discernimiento? Necesitamos conocer las Escrituras. Ahora, lo primero que nombra el apóstol Juan es: amados, no creáis. Esta es una orden que está dando él, No creáis a todos espíritu. Se entiende que es una persona aquí. Como que dice: hermanos, no crean a todos los predicadores, profetas que andan por ahí enseñando y hablando. Y luego dice lo que tenemos que hacer. Dice: sino probad a los espíritus si son de Dios. Probad. ¿Qué significa la palabra probar? Significa someter a prueba, comprobar, examinar. Examina lo que está hablando. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Juan es que todo lo que se enseñe, todo lo que se predique, se tiene que someter a prueba, se tiene que examinar, se tiene que comprobar si tiene, para nosotros en este caso, fundamento bíblico o no. Y eso es lo que menos se hace en estos tiempos. Es lo que menos se hace en estos tiempos. Ahora, ¿por qué todo lo que se enseñe, todo lo que se predique, se tiene que someter a prueba? Porque de eso va a depender, hermano, nuestra salud espiritual. Y lo más importante que nosotros tenemos, hermano, en este mundo pasajero, es nuestra vida espiritual. Amén. Nuestra relación con Cristo. Eso es lo más valioso que usted tiene. Amén. Que las añadiduras, hermano, que usted tiene, gloria a Dios. Las añadiduras que yo tengo, gloria a Dios, pero son pasajeras. Amén. Ahorita tengo, mañana no tengo. Pero a Cristo siempre lo vamos a tener con nosotros. Sin embargo, hermano, si no tengo una disciplina de leer la Escritura, no voy a poder distinguir lo que se me está enseñando. Aún lo que aquí se enseña, como he dicho, usted tiene que comprobarlo. Usted tiene derecho a preguntar. Estoy diciendo, porque muchos, mire, son muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se entiende que son predicadores. Es decir, se entiende que cuando no estaba Juan con los destinatarios, llegaban predicadores y les predicaban otra cosa. Y él batalló mucho con los gnósticos, con los judaizantes. ¿Qué les está diciendo el apóstol Juan a la iglesia? Está exhortando a la iglesia a discernir. Pon a prueba lo que está predicando tal persona. Compruébalo si está basado en el Evangelio. Es decir, está diciendo que para que seamos sanos en la fe, hermano, para que seamos equilibrados y no caigamos en aberraciones antibíblicas, necesitamos que se desarrolle el discernimiento en nosotros como hijos de Dios. Por ejemplo, yo le he dicho anteriormente, ¿verdad? Los que enseñan mucho de liberación, dicen, esta iglesia es de liberación y nada más hablan de liberación. Eso no está bien. La iglesia tiene que ser bíblica. Para ellos todo es demonio. El demonio de la tos. El aire está endemoniado.
No prendió mi carro, es un demonio. Y nunca lo checas. Nunca checas el carro, nunca le checas el aceite. Y es un demonio. Me dieron un ticket, es un demonio, me está atacando el enemigo. Pero te pasan los stops, no prendes tus direccionales, vas arriba del límite. Y le echa la culpa al enemigo. Ahora, sí creemos en la liberación, pero solo cuando se manifiestan los demonios. Ahí sí creemos que el Señor nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Es precisamente el por qué el apóstol Juan pide a la iglesia que tengamos discernimiento. Porque tanto en esos tiempos como en los tiempos de ahora iba a haber innumerable hermano de falsas unciones, falsas enseñanzas, falsos predicadores que iban a engañar al pueblo de Dios. Por ejemplo, la unción del zapato, la unción de la cachetada, la unción de la matralleta, la unción del chicle, la unción de los muñecos de peluche, la unción del helicóptero, la unción de la carretilla. Hermano, eso nos da risa, pero hay gente que cree eso, fíjense. Que las proclamas proféticas anuales declaran y proclaman lo que quieren para ese año, y también declaran y proclaman lo que no quieren para ese año, como si ellos supieran lo que va a pasar. Los innumerables falsos apóstoles, con sus nuevas revelaciones, que se pueden bautizar por los muertos, que en los lugares intermedios, conciertos, por ejemplo, que va a haber uno, tu boleto vale de 35 a 100, y si quieres foto, $15 más con el artistilla. La gente, hermano, no ve más allá. No se están dando cuenta que están vendiendo el evangelio. Y antes yo era muy osado, pues yo ponía en el Face, pero ya casi no. Y muchos dicen amén a eso. Entonces Juan está diciendo probar a esos predicadores si son de Dios. Aún lo que aquí se predica, compruébelo con la Biblia. Lógicamente hay errores de púlpito, de repente uno puede tener un error o leer sin una coma, pero no se está levantando ninguna doctrina, a diferencia de otros que levantan doctrinas de un texto fuera de contexto. Porque a mí se me da mucho, yo casi ya batallo en ver. Entonces el apóstol Juan, hermano, como el apóstol Pablo, expone la importancia de este don. El Espíritu Santo lo da para edificación, para no caer en aberraciones. También el autor de Hebreos de la misma manera lo expone. Usted lo va a encontrar el discernimiento tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Diestros para la Biblia, así como para el pan y café. Amén. Dice Hebreos 5:11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, esta expresión del autor de Hebreos es como un tipo queja con el ingrediente de regaño, ¿sí? Como el ingrediente de regaño a los lectores, a los hebreos. Como que el autor de Hebreos les trae una queja, pero también los está regañando y les está llamando la atención. ¿Qué regaño les está dando?
el poco crecimiento que han tenido en el conocimiento de la palabra de Dios, el poco crecimiento que han tenido en discernir. Es decir, el autor de Hebreos les está diciendo: yo tengo mucho que decir, yo tengo muchas palabras que exponer, yo quisiera explicar muchas de las verdades del Evangelio, pero se me hace difícil de explicar porque se han hecho torpes. Esa es la palabra tardo en el griego. Se han hecho torpes en entender, se han hecho lentos, se han hecho perezosos. Otra versión dice: hay mucho más que decir de este asunto, hablando del contexto, pero no es fácil de explicarle a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender, dice el autor en otra versión. Y otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicarlo. Y dice: porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro oído. Imagínense. Entra por aquí, usted sale por aquí. Tardos para oír. Que no entendí. ¿Qué dijo? No entiendo. Les entra por aquí y les sale por el otro oído. Tardos. Dice el autor: yo quisiera explicarles más, pero lo que les he dicho les entró aquí y les sale aquí. Y ya se lo dije una vez, y ya se lo dije 2 veces, y ya le di el consejo 3 veces, y ya le di el consejo 4 veces, y le entra por aquí y le sale por aquí. Pero le está diciendo a los hebreos, no a los de Casa Oración. Ahora, estos cristianos, hermanos, ya eran cristianos de muchos años. Vamos a usar la palabra viejos, no de edad. O sea, no eran principiantes, ya eran cristianos de mucho tiempo ya. Por eso se lo dice en el verso 12. Dice: porque debiendo ser ya maestros, o sea, esto habla ya de que ya tenían mucho tiempo en el Evangelio. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar el ABC. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra versión dice: con el tiempo que llevan de haber creído, ya deberían ser ya maestros. O sea, ustedes ya deberían estar enseñando. Ustedes por ese tiempo ya están proclamando el Evangelio. Sin embargo, todavía necesitan que les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Dice esta versión: parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Imagínense, hermano, un hombre de 50 años con un biberón, ¿verdad? Verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, no la puede aplicar a su vida, la palabra de Dios. No puede crecer, porque mire, la palabra del Señor, hermano, por ejemplo, el apóstol Pablo en sus cartas tienen 2 partes: una la doctrinal y otra la aplicación. Es decir, Pablo da la doctrina y después dice: ahora hazle así. Da la doctrina y después dice Pablo: ahora despojado del viejo hombre. Da la palabra y ahora dice Pablo: ahora ponla en práctica. Usted va a ver que la mayor parte de las cartas paulinas tienen ese sello. Da primero la doctrina y después dice: ahora
pone en práctica lo que te he dicho por medio de la carta. Sin embargo, a estos ya les habían dado la palabra y se habían hecho lentos, perezosos. Necesitaba que les volvieran a hablar de las primeras enseñanzas. Porque imagínense un cristiano, hermano, de 20 años, que le vuelvan a enseñar del bautismo. Eso es para los primeros principiantes, los neófitos, los que apenas están comenzando. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, es decir, no la puede aplicar a su vida. No la puede aplicar porque es un niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Contrarresta con lo que dice el verso 12, ¿verdad? El verso 13, perdón. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, la etapa de la niñez, fíjense hermano, la etapa de la niñez es cuando apenas se aprende de lo que es bueno y de lo que es malo. Por ejemplo, nuestro hermano William, nuestra hermana Alejandra tienen 2 niños chiquitos y le están enseñando apenas a ellos qué es bueno y qué es malo, ¿cierto o no? Sin embargo, estos eran cristianos ya de años y todavía se les tenía que enseñar eso. Cristianos ya de años y todavía diciendo, niño. Cristianos de 20 años y niño, eso es malo. Cristianos de 10 años y niño, eso no lo hagas. Cristianos ya de 30 años y niño, niña, no faltes a los cultos. ¡Mano! Cristianos ya de 20, 30 años y diciéndole, niño, ¿por qué no vienes al culto? Niña, ¿por qué no vienes al culto? Estamos hablando de los que pueden venir, lógicamente. Niño, no vayas a ese lugar. Niño, no vayas a los casinos porque es malo. Llámase cristiano, no vayas a los casinos porque es malo. Contrarresta lo que dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, han dejado la etapa de la niñez y ahora necesita alimento sólido porque es maduro. Es maduro. Esta palabra maduro no habla de tiempo, hermano, sino de una etapa avanzada, de una experiencia ministerial, de alguien que se interesó por la sana doctrina, de alguien que se interesó por escudriñar las Escrituras. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos, significa capacidad de discernir, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya tienen discernimiento, ya saben lo que es bueno, lo que es malo. Amén. Entonces el discernimiento es muy importante. Entendemos, hermano, que los corintios ya no discernían lo que estaban haciendo, con los problemas matrimoniales que tenían, con los litigios que tenían, con las divisiones, con la idolatría a ciertos predicadores, con los excesos que tenían, con el caso inmoral que había en la iglesia, con el abuso de los dones. Ellos ya no discernían y la iglesia estaba siendo arrastrada, y es por eso que Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, empieza a corregir a los corintios. Seguimos el próximo viernes. Ponemos de pie.